Una mutación es un cambio en la secuencia de ADN de un organismo. Las mutaciones pueden producirse a partir de errores en la replicación del ADN durante la división celular, la exposición a mutágenos o una infección viral. Las mutaciones en la línea germinal, que son las que ocurren en los óvulos y en los espermatozoides, pueden transmitirse a la descendencia, mientras que las mutaciones somáticas, que son las que ocurren en las células del cuerpo, no se pueden transmitir. Una mutación genética, pues esta ocurre un cambio en uno o más genes. Algunas mutaciones pueden provocar ciertas enfermedades o trastornos genéticos. Un ejemplo de una mutación pues puede ser si uno de los padres porta una mutación genética en su óvulo o en su esperma, puede transmitírselo a su hijo. Estas mutaciones son mutaciones heredadas, se encuentran en todas las células, en casi todas las células del cuerpo de la persona a lo largo de su vida. Un ejemplo de ello puede ser la fibrosis quística o la hemofilia, entre otras. La mutación genética no tiene ningún efecto sobre la salud. Algunas mutaciones incluso son útiles, por ejemplo, puede ser de que las proteja de enfermedades cardíacas. Las mutaciones cromosómicas consisten en la alteración de la secuencia de genes de un cromosoma y se distinguen en 4 tipos. Está la deleción, que es la pérdida de un fragmento, la duplicación, es la repetición de un fragmento, y la inversión, que es el cambio de sentido de un fragmento. Y ya por último sería la translocación, que es el cambio de posición de un segmento de un cromosoma. Ahora tenemos las mutaciones cromosómicas numéricas. En estas se clasifican 2 tipos principales, que son las euploidías y las aneuploidías. En las primeras, el número total de conjuntos completos de cromosomas se altera y esto significa que en lugar de tener el número normal de cromosomas para una especie dada, hay un múltiplo completo de este número. Y en las aneuploidías hay un número anormal de cromosomas individuales y esto puede deberse a pérdida o ganancia de uno o más cromosomas. Uno de los ejemplos más comunes son la trisomía, que es una copia adicional de un cromosoma, o la monosomía, que es una copia faltante de un cromosoma. Mutaciones germinales es la alteración del material genético de una célula reproductiva, como lo son los óvulos o los espermatozoides. Esta alteración se puede producir por la célula reproductora, que se reincorpora en el ADN del nuevo individuo. De esta forma, la alteración estará presente en la célula de esa persona. Las causas de esta alteración es debido a errores cuando se replica el ADN o a la exposición o radiación de productos químicos. Puede ser de origen genético, es decir, que puede ser heredada. Es de importancia saber que las mutaciones germinales pueden no causar algún problema en algunos casos, o incluso puede tener una ventaja evolutiva, aunque en otros se pueden asociar a trastornos genéticos. Mutaciones somáticas. Es una alteración del ADN que ocurre después de la concepción. Las mutaciones somáticas se pueden presentar en cualquiera de las células del cuerpo, excepto en las células germinativas, espermatozoides y óvulos, y por lo tanto no pasan a los hijos o hijas. Factores que provocan una mutación. Las mutaciones tienen muchas causas posibles. Algunas mutaciones parecen ocurrir espontáneamente sin ninguna influencia exterior. Pueden ocurrir cuando hay errores durante la replicación o transcripción de ADN. Otras mutaciones son causadas por factores ambientales. Cualquier elemento del entorno que puede causar una mutación se conoce como un mutágeno. Dentro de ello entraría la radiación, los químicos y los agentes infecciosos. También se puede producir porque el ADN no logra copiarse con precisión. La mayoría de las mutaciones que pensamos que son importantes para la evolución suceden de forma natural. Por ejemplo, cuando una célula se divide, hace una copia de su ADN. Algunas veces esta copia no es perfecta. Esa pequeña diferencia con la secuencia de ADN original es una mutación. La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva causada por la mutación en un gen que codifica una proteína reguladora de la conductancia transmembrana. Esta enfermedad hace que el cuerpo produzca un moco que es demasiado espeso y pegajoso, que este moco obstruye los conductos y otras vías de paso,
lo cual causa problemas generalmente en el sistema digestivo y en los pulmones. Afecta a las células que producen la mucosa, el sudor y los jugos gástricos. Provoca que estos fluidos que se tornan espesos atascan los tubos, los tractos y los canales. La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. Los genes responsables de la hemofilia A y B están localizados en el cromosoma X, lo que la convierte en un trastorno ligado al sexo. Esto quiere decir que es un trastorno genético que se hereda de los padres a los hijos. La hemofilia como tal puede causar hemorragias tanto espontáneas como después de una operación o de tener una lesión. Es causada por una mutación o cambio en uno de los genes que da las instrucciones para producir las proteínas del factor de la coagulación necesarias para formar un coágulo de sangre. La terapia génica es una estrategia que utiliza material genético para tratar o prevenir enfermedades mediante el reemplazo de genes defectuosos. Se utilizan las células germinales y las células somáticas, y se pueden utilizar vectores virales y vectores no virales. Su objetivo son las características de los distintos tipos de tumores malignos con el fin de mejorar la eficacia y seguridad, con la disminución de los efectos adversos de los tratamientos antimurales que clásicamente ya han sido utilizados.